¿Los de medicina están por acá? ¿O no? Aunque no los veo, ¿no? ¿Hay alguien de medicina acá? Profe, yo solo veo los de instrumentación. Solo están los de instrumentación, ¿cierto? Y hay alguien, es Tatiana Velázquez, no es de nuestro grupo. Se está conectando. Bueno, empecemos. Por favor, columna. Ya pueden ver la pantalla, no sé si puedan ver ya. Sí, Valentina, ya se ve. Listo, gracias. Bueno, el tema que tenemos nosotros para exponer es traumatismo raquimedular. Valentina dice así, bueno, nos tocó a nosotros ese tema. Bueno, entonces, Hable Valentina como si, mejor dicho, hoy no fuera paro ni fuera nada de eso. Bueno, el tema que vamos, así como que nos despierte a todos. bueno, el Mire, tema que vamos a exponer el día de hoy es traumatismo raquimedular. Somos Jessica Zapata y quien les habla Valentina Meneses. Primero vamos a hablar un poco de la anatomía de la columna, que es la estructura que da soporte a todo el tronco, rodea y protege la médula espinal y alberga los puntos de unión o de inserción para los músculos de la espalda y para las costillas también. Está conformada por 7 vértebras cervicales, que son las que están aquí al nivel del cuello, 12 torácicas que forman, pues, como su palabra lo dice, el tórax, y son en las que se adhieren las costillas. Tenemos 5 lumbares que forman la parte baja de la espalda, 5 sacras y 5 coxillas. Tenemos que sabemos que la columna está formada. Valentina, déjeme la anterior un segundo de una vez para hablar de dos conceptos chéveres. ¿Usted sabe qué es eso de balance sagital y coronal? ¿Recuerda? No, no, señor. ¿Alguien recuerda balance sagital y balance coronal? ¿En qué consiste? ¿Qué es balance sagital de una columna? Y es un concepto muy importante quirúrgico, porque cuando se hace corrección de escoliosis, se busca, o de cualquier cirugía de columna, siempre debo pensar en el balance sagital y en el balance coronal. ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien recuerda qué es? ¿Alguien tiene una idea, por lo menos, de qué puede ser? Balance sagital, que sería la figura de la izquierda, y balance coronal, que sería la figura de la derecha. Profe, es como un equilibrio que todas deben tener igual, algo así. Un equilibrio, ¿y qué? Dayana, ¿qué es lo que dice? Dayana López. Dayana, ¿qué quiere decir con eso? Alineamiento de C7, ¿cómo así? Profe, es que normalmente se considera normal cuando
se encuentra más o menos como a 2 centímetros del promontio sacro. No sé si estoy mal o estoy bien. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa se encuentra? Sí tiene que ver, Dayana, con encienda su audio, su video, perdón. Entonces, la cuestión es así. Si yo trazo una plomada desde la columna cervical, la plomada debe caer en el promontorio. ¿Ven esa línea que acabé de trazar? Sí, señor. ¿Sí? Eso es lo que es una columna en balance sagital. Si trazo una plomada desde las vértebras cervicales, puede ser C2, es ideal que se dé a C2, hasta el promontorio, esa plomada debe caer en el promontorio, ¿cierto? Que ese es el lugar del sacro. Si cae hacia adelante, es decir, si la plomada en vez de caer ahí se viniera hacia adelante, es decir, que cayera en este sentido, entonces estoy hablando de un paciente en cifosis. Está yéndose en cifosis. Si por el contrario la plomada está yéndose hacia atrás, es decir, que cae por acá, tengo un paciente en lordosis, en hiperlordosis o en lordosis. Sí, entonces, eso es lo que es balance sagital. Y balance coronal es que la plomada desde la columna cervical caiga en lo que se llama la línea sacra media, como lo ven ahí. ¿Sí? Si yo trazo una línea desde la columna cervical hasta el sacro, la línea debe caer en la línea sacra media. Esa es la manera como en la escoliosis se trata de cuadrar las curvaturas. Entonces, por eso la visión general de quien está operando debe ser esta. Yo debo mantener el balance sagital y el balance coronal. Entonces, doblar las barras y todas esas cosas pretenden estar de acuerdo con esas líneas de balance sagital y de balance coronal. ¿Correcto? ¿Está entendido? Sí, señor. Bien, sigamos. Tenemos que la columna, como lo vemos en esta imagen, está formada por 3 componentes principales, que son la médula, que es la parte amarillita que está en toda la mitad, el hueso el hueso, que es esto, y los discos intervertebrales, que son los que amortiguan cada vértebra entre ellas. Entonces, esta es una imagen de cómo es una vértebra, más o menos, que tenemos aquí, que es el agujero vertebral, que ahí es por donde pasa la médula. Tenemos el cuerpo ¿Quién vertebral. tiene el mouse? ¿El mouse quién lo tiene? Yo, profe. ¿Usted está manejando el mouse? Muestre, muévase. Aquí está, donde dice cuerpo vertebral. ¿Sí Sí, se ve? un poquitico, pero se ve. Es que se va, no sé qué pasa. Pues el cuerpo vertebral, el agujero, como ya dije, donde pasa la médula, la apófisis espinosa, que es el sitio de la inserción de los músculos, y las apófisis transversas, que son también pues donde se insertan los músculos. Pues sabemos también que las vértebras están separadas entre sí por unos discos, como lo dije anteriormente, que son discos cartilaginosos, que son los discos intervertebrales, pues que sirven para amortiguar cada disco entre ellos para evitar los dolores y bueno, aquí lo que hablaba el doctor de las curvaturas, la columna tiene 4 curvaturas principales y normales que debe tener toda columna. La primera está a nivel del cuello, que es la lordosis cervical, esta que se ve aquí, que es convexa hacia adelante. Luego tenemos la que está a nivel del tórax, que se llama cifosis torácica, pues que es hacia atrás. Luego aquí en la parte lumbar de la espalda tenemos la curva lumbar, que se llama lordosis lumbar, que es hacia adelante de nuevo. Y por último tenemos la curva sacra, que es la que está a nivel del sacro. Correcto. Es saber, entonces tenemos
lordosis cervical, cifosis torácica, lordosis lumbar, cifosis sacra. Hay que saberse eso de memoria. Y ahí estamos hablando entonces del balance sagital, ¿no es cierto? Ahí en esta curva. Entonces, cuando hablo de balance sagital, hablo de la cifosis. Y el balance coronal tiene que ver entonces es con ¿qué? Con la escoliosis. Las variaciones de la curva en la vista AP es lo que se llama la escoliosis. Entonces, de muchos pacientes yo hablo de cifoescoliosis, es decir, tienen alteración del balance sagital, se están yendo en cifosis, y alteración del balance coronal, se están yendo en escoliosis. Bueno, ahora sí tenemos qué es un trauma raquimedular. Un trauma raquimedular es el concepto que engloba todas las lesiones de origen traumático que se presentan en la columna. Pueden ser por fracturas o por algún trauma que haya sufrido, y puede tener también déficit de funciones motoras o sensoriales. Esto depende de qué tan afectada esté la médula, si es completa o parcial. Tenemos aquí la fisiopatología. Entonces decimos que el trauma presenta dos tipos de procesos, primarios y secundarios. El primario es el que ocurre en el lugar de la lesión, o sea, es el inmediato que ocurre después del impacto. Generalmente el proceso primario es una fractura sí, o sea, es el proceso que se da después del impacto. Y el proceso secundario son como los cambios progresivos que se dan con el tiempo después del impacto. Generalmente son los hematomas, edema, isquemia, ¿sí? Son los procesos que se forman un tiempo después del impacto. La evolución del trauma raquimedular tiene diversas fases que son inmediata, aguda, subaguda, intermedia y crónica. Entonces tenemos primero la inmediata, que es pues de 0 a 2 horas después del trauma. Se inicia en el momento exacto del trauma y está dominada por el compromiso relacionado directamente con la lesión inicial, como le decía anteriormente, la lesión primaria que se da. El primer cambio detectable en esta fase pues es la inflamación, y generalmente está acompañado de hemorragia, depende de qué tan fuerte haya sido el trauma. Luego tenemos la fase aguda, que se da de 2 a 48 horas después de la lesión, y es el periodo en el que la lesión secundaria aparece, lo que decía anteriormente, el edema o la isquemia. En esta fase es donde hay más susceptibilidad, es donde se tiende a hacer más intervenciones neuroprotectoras, como poner fármacos y esas cosas para evitar daños a futuro. Luego tenemos la fase subaguda, que en este periodo ya es cuando se empieza a dar la respuesta inmune, buscando la remoción de todo ese tejido que está dañado, y se intenta como recuperar el crecimiento axonal. La fase intermedia, que ya sea 2 semanas a 6 meses, que ya es como se está madurando la cicatriz que se causó y se empieza a dar el crecimiento axonal regenerativo. Y luego tenemos la fase crónica, que es de 6 meses en adelante, que se supone que cuando el cuerpo ya está intentando recuperarse de la lesión totalmente, pero, o sea, según estudios se considera que a los 2 años de un trauma raquimedular es que la lesión madura completamente y el cuerpo puede volver a su estado normal, digamos, al estado inicial que tenía. Bueno, hay varias causas que pueden causar, bueno, a las que se puede deber una lesión directa o daño a la médula cuando hay un trauma raquimedular. La primera son las contusiones, que se generan cuando los huesos se debilitan, se desajustan, se fracturan. Luego tenemos las hernias discales, que es pues cuando una vértebra está presionando la médula y se forma la hernia. Los fragmentos de huesos, ligamentos o discos, cuando fue una fractura, no sé, que se rompió, o sea, fue una fractura muy fuerte, o que hay pedacitos o fragmentos de algún tipo de tejido en la columna y eso presiona. Los fragmentos de metales, cuando no son traumas por golpes, sino por un arma, una puñalada, un disparo o lo que sea. O la presión y compresión hacia los lados debido a la torsión anormal de la cabeza, que se puede dar cuando el trauma no se maneja bien o la persona después de sufrir un trauma hace movimientos fuertes, y esto genera más daño todavía en la lesión principal que ya se tenía. Y aquí en esta imagen vemos un TAC. Esto es una lesión más o menos en las vértebras lumbares.
Es una lesión por desplazamiento de la columna. Y no fue arma blanca ni nada, fue un choque y pues una fractura que se generó. O sea, para evitar los daños que dije anteriormente, es muy importante conocer el manejo del trauma raquimedular. El manejo se divide en la fase prehospitalaria y la fase hospitalaria. Entonces, el manejo prehospitalario comienza siempre, pues obviamente en el lugar del accidente y debe seguir los protocolos de soporte vital avanzado en trauma, que es como un protocolo grande que engloba todos los, que es el que sigue este país, por lo menos para el manejo de los traumas. Dice que lo primero que hay que hacer es la estabilización completa y total de todo el cuerpo, incluyendo el cuello, o sea, y poner los brazos y todo inmóvil, para evitar lesión, para evitar generar más lesiones, y que es muy importante mantener siempre despejada la vía aérea y la perfusión, porque estudios han demostrado que cuando se presentan breves periodos de hipotensión en el manejo inicial de un trauma raquimedular, esto puede hacer que sea mucho más difícil tratarlos a futuro. Y pues una vez están estabilizados los pacientes, se mueven con mucho cuidado a un centro que tenga las capacidades para tratar, un centro de segundo o tercer nivel. Y pues porque se ha demostrado también que cuando se trasladan los pacientes, el traslado es precoz, o sea, antes de las 24 horas siguientes al trauma, puede haber mayor posibilidad de que se recupere totalmente todas las funciones si se perdieron. Luego tenemos el manejo hospitalario, que se da ya cuando las personas pues llegan al centro que los va a atender, y lo primero que se realiza es la toma de imágenes diagnósticas, que son la radiografía, la tomografía y la resonancia, como ya sabemos. Se realiza el TAC porque tiene, o sea, en este se puede descartar lesiones óseas, y se realiza la resonancia porque en este se pueden ver tejidos blandos como la médula o cualquier otro tejido blando que esté en la columna, y entonces esto puede, una estenosis o algo así, se puede identificar con una resonancia. Luego se realiza un examen neurológico. Ya cuando el paciente tiene todas las imágenes, se sabe qué es lo que tiene, se realiza un examen neurológico. Entonces, para este es muy importante la escala de Asia, que se maneja aquí al momento de la columna, que es como para determinar, esta escala estandariza el daño que sufrió la columna de acuerdo a varios factores. Entonces, aquí la tenemos, esta es la escala. Esta escala evalúa 2 niveles motores, 2 sensitivos y 1 neurológico. Entonces, como aquí se ve, se evalúa primero lo motor, luego lo sensitivo. No encontré muy bien, no entendí muy bien cómo se hacía, pero según lo que entendí, digamos, para lo sensitivo van como pinchando diferentes partes del cuerpo y debe haber una reacción, obviamente, si no la hay, pues van poniendo aquí, ¿no? Que la lesión, o sea, que sí reaccionó, o sea, derecha, izquierda. Entonces, que sí se pudo, que no se pudo, y ahí al final aquí dan unos valores, y esos valores los comparan y deciden cuál de estas lesiones se dio. Entonces, dependiendo de los valores Ve que la hay, escala de Asia un momento, ahí está. Valentina. Se puede, es imposible agrandarla, ¿no? Sí, creo, no sé cómo se agranda. Espérenme, intento aquí. O sea, como dejarla sola Abajito o algo en la así. diapositiva le puede dar en una lupa, Valentina. Cuando la agrande, abajito hay una lupa y la acerca a mano izquierda. Ahí está. Es como para... Eso, gracias. Eso, exacto. Muy bien. Entonces, esta escala es muy, muy importante porque digamos que es la manera como nosotros hacemos el examen neurológico en un paciente de estos, ¿sí? Ustedes ven ahí, si quiere Valentina, por favor, aumente mucho más para que yo vea mejor lo que está a la izquierda. ¿Qué hubo? ¿Dónde están ustedes? Que estamos en clase y no hay
médico ahí. ¿Están en clase? ¿Están conectados? A ver, hábleme alguno de ustedes que no lo oigo por ahí. Hola, doctor Díaz. ¿Quién más está de medicina? Que es que de instrumentación son ¿cuántos, María Alejandra? 23, profe. Por eso, tengo 25 gatos ahí. Entonces, 5 no me caben en esa cuenta. 23 más 5 no me da 25. ¿Quiénes están de medicina? Ujú. ¿Y quién más? Pongan video. Bueno, ¿ustedes explican la escala de Asia o lo explico yo? Bueno, entonces, a ver. Escríbanle que todos estén ahí, por favor. Recuerden que ustedes no van a ir, tienen que estar hoy aquí, que es la sesión teórica de nosotros. Chao. Bien, entonces, esta escala, como les decía, es muy importante porque es la manera como nosotros hacemos el examen neurológico, no solo de los pacientes de trauma raquimedular, sino en general de todos los pacientes. Y es el lenguaje que me gusta oír cuando me hablan de déficit neurológico y de todo eso. Entonces, esta escala tiene 10 grupos musculares que todos se deben aprender. Alejandra Miranda, ¿qué dice? Miranda, ¿para dónde está mirando? Profe, qué pena, ese es mi papá. Estoy hablando con mi papá, qué pena. ¿Ah? Qué ¿Qué pena, pasó, profe. Alejandra? No, no, qué pena. Ya. Estamos en clase. Entonces, ven ustedes ahí 5 grupos musculares del miembro superior, 5 grupos musculares del miembro inferior. Dice C5 flexores del brazo, C6 extensores de la muñeca, C7 extensores del brazo, C8 flexores de los dedos y ahí en pequeñito dice que especialmente el flexor del dedo medio de la última falange y T1 abductor del quinto dedo. ¿Sí? C5 bíceps, C6 extensores de la muñeca, C7 tríceps, C8 flexor común profundo de los dedos, T1 abductor del quinto dedo. Esos son los músculos. Y esos son los músculos principales del plexo, del plexo braquial. Cuando hablo que tengo una raíz de C5, una lesión de C5, por ejemplo, una hernia discal C5, C6 o un trauma raquimedular de nivel C5, estoy diciendo que hasta C5 yo tengo, ay Dios mío, ¿qué pasaría? Hasta C5 yo tengo buena evolución. Perdónenme que algo me están escribiendo de un paciente.
Entonces, vamos a hablar, entonces, nivel neurológico, les decía. Abajo en su escala, bájese un poquito para poner zoom abajo. Ajá, eso. Ahí dice Neurological Level. Agrande un poquito más. Agrande un poquito más. Agrande un poquitico más. Es que creo que ya no se No da puede. para más. Listo. Nada Entonces, para más. nivel neurológico dice ahí. Nivel neurológico dice ahí. Es el nivel más caudal con función normal. Nivel neurológico es el nivel neurológico, es el nivel más caudal con función normal. Por ejemplo, si yo digo que un paciente tiene nivel neurológico de L3, ¿sí? L3, y ahí dice sensorial y motor, derecho e izquierdo, son las casillas R, L, sensor y motor. Entonces digo, el paciente tiene un nivel neurológico motor de L3 derecho y de L2 izquierdo. Quiero decir que en L3 derecho, que es donde estoy diciendo que tiene nivel neurológico de L3, estoy diciendo que hasta L3 está bien. Y si digo L2 izquierdo, estoy diciendo que en el lado derecho hasta L3 está bien y en el lado izquierdo hasta L2. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿cierto? Si digo, este paciente tiene nivel neurológico de C7, estoy diciendo que hasta C7 está bien. Y si digo sensorial y motor o sensitivo y motor, estoy diciendo que tanto para sensibilidad como para escala motora, mi nivel es de C7. Hasta ahí estoy bien, bien. Vamos a ponerlo en lumbar, que es como lo estoy viendo acá. Si yo digo, el paciente tiene hasta L3 bien, tuvo un trauma raquimedular, accidente en moto, el examen neurológico muestra a un paciente que tiene un nivel neurológico de L3. Quiero decir que hasta L3 esté bien. ¿Qué dice ahí L3? Extensores de la rodilla, cuádriceps. Y digo, de ahí para abajo el paciente está en 0/5. Entonces, debo decir, el paciente tiene una paraplegia con nivel L3. Es decir, que no mueve los miembros inferiores desde L4, L5, S1. ¿Sí? Ese es el lenguaje como hablamos. Luego hay una palabra que dice ahí completo o incompleto. Completo o incompleto. Entonces, una lesión completa es aquel paciente que tiene, dice en ese cuadrito chiquitiquitico, pérdida de todas las funciones, incluidos los segmentos S4, S5, los segmentos sacros, es decir, incluido los segmentos del esfínter anal. Alexandra, ¿qué pasó? Alexandra Acevedo, cuénteme a ver. ¿Qué es lo que comenta? ¿Qué es lo que habla por allá? No estoy hablando con nadie. ¿Cómo? No estoy hablando con nadie. No le entiendo. Por favor, ponga volumen a lo que me va a decir. No estoy hablando con nadie. Ah, ya. La oigo que habla y se totea de la risa. Bien, entonces, completo o incompleto. Lesión completa, para decir que alguien tiene lesión completa, se debe comprobar que hasta las raíces sacras están mal. ¿Sí? Que el paciente tiene las raíces sacras dañadas. Es decir, que debo hacer teóricamente un tacto rectal para comprobar que ni siquiera las raíces sacras funcionan.
Luego hablan ahí Asia Impairment Scale. Y a eso le ponen las letras que iba a hablar Valentina ahorita. Entonces, ahorita vemos ese Asia Impairment Scale, escala de Asia o de Frankel, ¿a qué se refiere? Zona de preservación parcial es hasta donde el paciente tiene algo de función. No está perfecto, pero tiene algo de función. ¿Sí? Entonces vamos a repasar los de los miembros inferiores. L2 dice ahí flexiones de la cadera, o sea, el psoas. L3 extensores de la rodilla, o sea, el cuádriceps. L4 dorsiflexión del tobillo o del pie. Eso es tibial anterior. L5 extensor del hallux. Y S1 dice ahí flexión plantar, lo cual quiere decir los gemelos y el sóleo. 10 grupos musculares que se deben aprender. Valentina, por favor, cuadre un poquito ahora la gráfica para ver la sensibilidad. Ah, ahí puede ser. Entonces, de la sensibilidad, ¿sí? Míreme a mí, por favor. Siempre enseño la sensibilidad de la siguiente forma. La mano, cójanse todos la mano, por favor. Tengan la mano así. ¿Sí? Ahí está en la gráfica la mano. La mano. Tóquense el dedo medio. En el dedo medio vamos a hablar de los dermatomas, ¿ok? Vamos a hablar de sensibilidad, no motor. Dedo medio, todo el mundo. Entonces, voy a aprenderme la sensibilidad. En el dedo medio es C7. Es la única sensibilidad que me tengo que aprender de relativa memoria, C7. En la mano, como lo ven ahí, mi sensibilidad es en el pulgar C6. Por favor, hagan esto mismo. C6, C7 y C8. En la mano tengo C7, que es el dedo medio, y tengo 3. C6 pulgar, C8 el meñique. Es decir, que si yo me toco el pulgar, corresponde a C6. Si me toco el dedo medio, corresponde a C7. Si me toco la cara lateral del meñique y esta parte, corresponde a C8. ¿Bien? C6, C7, C8. C6, C7, C8. Si el pulgar es C6 y yo recorro la cara lateral de mi mano, de mi hombro, acá, mi hombro, ¿sí? Como lo muestra el dibujo, la cara C5. Entonces me sé C5, C6, C7, C8. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Luego viene la cara lateral del antebrazo, la cara medial, T1. Cara medial del brazo, casi con el pectoral, T2. Me sé de memoria, ahora vamos a la gráfica, por favor. Me sé de memoria que la tetilla es T4, que el ombligo es T10. ¿Están viendo mis líneas? Sí, doctor. En la gráfica, que el ombligo es T10, ¿sí? Eso no lo sabemos de memoria. Entonces repaso. En la mano, palma de la mano, palma de la mano, C7, este sería 7, ¿sí? C6, donde lo pinto aquí y es todo esto. C8, T1, T2. ¿Están viendo que estoy pintando? T4 el ombligo, por encima de T4, T3. T10 el ombligo, perdón, de las tetillas aquí arriba. T10 el ombligo,
Entonces, entre T4 y T10, pues T5, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. La ingle es L1. Y sé que en la pierna hay 3, L1, L2 y L3. Trazo una línea por la espinilla. En la cara medial de esa línea es L4, en la cara lateral L5, ¿correcto? Y por detrás, S1 detrás del gemelo, S2 detrás del muslo, y el esfínter, el perineo y todo eso es S3, S4, S5. Entonces ahí acabamos de ver desde C5 hasta S5. Baje un poquito su gráfica para mirar la cara de la gráfica. Voy a borrar para que no se descuadre nada. Eso. Muéstreme mejor la cara. Entonces ahí puedo ver que en la clavícula es C4, ¿sí? Los niveles que están un poquito por encima aquí cerca de la clavícula, C4. C3 es casi llegando al cuello. C3, ¿sí? C2 es el cuello prácticamente lo que une con la cabeza. Aquí lo tengo. C4, C3, C2, que incluye el ángulo de la mandíbula. Esa es más o menos la distribución de los dermatomas o metamérica en el organismo. Se la deben aprender de memoria. Los de instrumentación y por supuesto los de medicina. Luego hay aquí una cosa que dice light touch y pinprick. ¿Sí están viendo ahí? Tacto fino y dolor y temperatura. Una pregunta para quiz. Responder a los chats ya, inmediatamente. ¿Cuáles son los haces que examina tacto fino? ¿Cuál es el haz o fascículo que examina el dolor y la temperatura? Respondan ya por el chat. Ya, tienen 5 segundos. Si respondo yo primero, de ahí para atrás no valen las respuestas. Para ambos chats. Instrumentación y medicina. ¿Qué haz evalúa tacto fino? ¿Qué haz evalúa dolor y temperatura? Respondan ya. A los chats de los grupos, ¿no?